entrar de una en materia. Muchas gracias por la presentación que acaban de hacer de mí. Y bueno, como bien lo dijeron, yo formo parte de la Fundación Universitaria CEIPA, una universidad en la ciudad de Medellín, específicamente en el municipio de Sabaneta, y muy dedicados en este momento a temas gerenciales, a temas administrativos. Es una business school. Y bueno, un gusto de nuevo estar con ustedes. Lo que quiero proponerles hoy es una serie de reflexiones, por eso dice aquí, una reflexión de lo que nos hace humanos, el profundo sentido de servir. Eso es como lo que quiero que pensemos. ¿Qué significa, de alguna manera, servir? ¿Y cómo asumimos el servicio? Yo los invito a que, más que estarme escuchando, estén reflexionando sobre la realidad que todos vivimos de cara al servicio. El propósito es como que logremos un poco más de conciencia sobre el origen, sobre la raíz del servicio, como una característica humana y humanizante. Quiero que se detengan en esas dos palabras, porque parece un juego de palabras, pero tiene un sentido interesante. Primero, el servir es una característica esencialmente humana. Vamos a encontrar muchos videos en YouTube y en las diferentes redes sociales de animales que prestan servicio, que hacen un servicio, digamos, espontáneo de ayuda a otro animal. Eso se ve, pero no es lo esencial, no es lo fundamental, no es lo constitutivo. Y en la medida en que nosotros prestamos servicio, nos hacemos más humanos, por eso digo humanizante. Eso también es una, por decirlo así, una reflexión que hay que hacer. ¿Ya soy plenamente humano o puedo ser cada vez más humano? ¿Puedo cultivar mi humanidad? Lo que vamos a hacer ahora es echar un poco de reflexión sobre ese tema. Entonces, quiero arrancar con una pregunta. ¿Qué es lo que realmente vivimos cuando nos enfrentamos al servicio? Cuando nos enfrentamos a prestar un servicio, cualquiera que sea, en un centro de salud, en una tienda, en un negocio, en un centro comercial, en un servicio de un autocar, cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que nos enfrentamos permanentemente cuando estamos prestando un servicio? Y recuerden algo, estamos en un seminario, en una jornada sobre venta efectiva. ¿Qué es realmente hacer una venta, una verdadera venta? Háganse esa pregunta. ¿Y a qué es lo que nos enfrentamos? Nos enfrentamos a clientes impacientes, ¿cierto? A clientes que están de afán, atiéndame rápido, no tengo tiempo para muchas explicaciones, me quiero ir ya. Gente que está acelerada. ¿Ustedes lo han vivido? ¿Se han enfrentado a eso? ¿O nos enfrentamos a clientes supremamente irascibles que por cualquier cosa se molestan, se incomodan, te alzan las cejas, te fruncen el ceño, cambian el tono de voz? ¿O ustedes se han enfrentado a clientes abiertamente groseros, irrespetuosos, aquellos que están convencidos de que el cliente siempre tiene la razón y por consiguiente te tratan mal en la prestación del servicio? ¿O se han enfrentado alguna vez a un cliente abiertamente agresivo que inclusive amenaza? Alguna vez estaba acompañando al coordinador, al gerente de seguros de Sura en la ciudad de Cali, y entró un tipo muy molesto porque no le habían atendido a su esposa en una IPS, y lo primero que hace es que entra a la oficina violentamente, se saca de la parte de atrás un arma y la pone sobre el escritorio. ¿Ustedes se han enfrentado a situaciones así de extremas alguna vez? Lo cierto del caso es que nosotros estamos trabajando con personas que ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran ese día? ¿Qué problema o qué dificultad tienen ese día? ¿En qué estado se encuentran esas personas cuando llegan a nosotros? Siempre nos vamos a enfrentar a un estado que muchas veces es bueno, que muchas veces es positivo, pero que cuando tiene estas características, ¿qué implica eso de parte de nosotros? Entonces aquí viene la segunda pregunta. Si ustedes han vivido estas situaciones, si todos en algún momento las hemos vivido, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos nosotros
cómo nos encontramos nosotros en los llamados momentos de verdad. Yo supongo que conocen ese concepto, pero lo repaso rápidamente. Un momento de verdad es ese instante en el que yo como cliente entro en contacto con algún aspecto de la prestación del servicio. Entonces, cuando digo con algún aspecto es que si yo voy, por decir algo, a un supermercado o a un centro comercial y al entrar, al ingresar al centro comercial, las dificultades para parquear son muy altas, ese es un momento de verdad. Ah, pero es que usted no iba a parquear, pues usted lo que va al centro comercial es a comprar algo o a comer algo. Sí, ese es el servicio que estoy buscando. Pero ese contacto inicial con ese centro comercial es un momento de verdad que me puede llevar a mí a decir, no, aquí es muy complejo ingresar, aquí mejor voy a otro lado. Un momento de verdad es eso, en cual una cantidad de situaciones, de instantes en los que yo como cliente entro en contacto con la generalidad del servicio. Muchas veces no con lo específico, no con la generalidad del servicio. Y que ese contacto puede determinar que yo continúe o no continúe con la búsqueda de ese servicio o con la búsqueda de esa compra que quiero realizar. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy yo en esos momentos de verdad? Y un momento de verdad es cuando un cliente se ofusca. ¿Qué hago yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo estoy yo cuando se presenta una dificultad? ¿Qué es lo que a cada uno de ustedes más se le dificulta en la prestación del servicio? Háganse esta pregunta. ¿Qué tipo de cliente es el que es para mí mucho más complejo, mucho más difícil? Hace poco estaba en una charla y me decía, era una charla con personas que prestan servicios de salud, y me decía, mire, es que ya hay 3 o 4 personas que llegan allí y yo las veo entrar, yo las veo venir y a mí ya se me daña el genio. Con solo verlas que están entrando, ya yo me indispongo con eso porque ya sé que ese cliente viene a ponerme problema, que ese cliente se va a ofuscar rápido, que ese cliente me va a presionar para que le preste un servicio que muchas veces yo no le puedo prestar. ¿Qué es lo que me lleva a perder la calma? ¿Qué es lo que a usted lo saca de la ropa? ¿Qué es lo que a usted realmente lo afecta en una relación de prestación de servicio? Miren que lo que estoy tratando de hacer es de alguna manera crear conciencia sobre eso, crear conciencia sobre esas situaciones. Es claro, allá hay un problema, ¿cierto? Hay un cliente difícil, hay un cliente complicado, etc. Pero ¿y yo qué hago? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo reacciono yo? Y esa reacción mía, ¿qué consecuencias genera? Porque siempre a una acción sigue una reacción y a esa reacción va a seguir otra reacción. ¿Cuál es la consecuencia de que yo en determinado momento también, como prestador del servicio, como generador de una venta, pierda la calma? Aquí lo que quiero es que tengamos un poquito de contacto con nuestra propia humanidad. Yo también me ofusco, yo también pierdo la calma en determinado momento. ¿Cómo fortalecernos? ¿Cómo nosotros nos hacemos más fuertes, más íntegros, más ecuánimes a la hora de prestar un servicio y a la hora de prestar un servicio particularmente con un cliente difícil? Yo creo que lo primero es que busquemos una respuesta más allá de los llamados protocolos del servicio. No es que estén mal, no es que estén mal. Lo que pasa es que son prescriptivos. Entonces, a usted siempre le están diciendo haga, 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 haga. Pero en ninguna parte lo llevan a que tome contacto con usted mismo y a que encuentre en usted herramientas, por ejemplo, para mantener la serenidad, por ejemplo, para responder con calma. Mire, el protocolo lo dice, responda de esta manera, responda con calma, responda tranquilo, etcétera, pero no le dicen cómo lograr eso. Hoy voy a plantear 2 elementos para fortalecernos un poco de cara a esos momentos que pueden ser un poco difíciles a la hora de prestar el servicio. Son los únicos, no. Hay muchos elementos que nos ayudan a fortalecernos en eso. Pero yo creo que tomar conciencia del otro y de lo que yo estoy haciendo nos ayuda muchísimo a estar claros en esos momentos de verdad. Estar claro del otro y de lo que yo estoy haciendo. Permítanme un ejemplo más desde la medicina. Piense en una sala de urgencias.
Llega una persona en muy malas condiciones, con la familia, todos están angustiados, todos están gritando. Yo tengo un amigo que dice que cuando uno tiene un paciente, tiene 5 pacientes al lado, desesperado, presionando para que haga algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? ¿De dónde puede sacar fuerza ese médico? Un elemento es clave, tener claridad del estado del otro, ser consciente de la angustia y de la preocupación de la familia, pero además ser consciente de mí. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Vamos a profundizar un poquito en eso hoy. Y el primer elemento es que reflexionemos en esta pregunta. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos diferencia como seres humanos de el resto de criaturas que habitan este planeta? Voy a pegarme de 2 autores y de 2 ideas que para mí son bien importantes. En realidad son una sola. Y estos 2 personajes que les voy a presentar se conocieron y trabajaron juntos en algún momento. La primera es esta señora Margaret Mead. Ella es antropóloga, o era antropóloga, y una mujer muy valiente, porque ella fue antropóloga de campo en un momento en que la antropología era una cuestión única y exclusivamente de hombres. Eso la llevó a ella a que en la segunda parte profesional de su vida profesional, ella se dedicara también mucho a luchar por los derechos de las mujeres, por todos los temas de equidad de género. Ella fue una pionera en esos temas. Alguna vez a Margaret Mead le estaban haciendo una entrevista para televisión y eso, y le preguntan por cuál es el primer rasgo de humanidad que ella en su vida profesional encontró. Es decir, le están preguntando cuáles son los restos más antiguos que ella consideraba que fueran humanos y por qué son humanos. Y normalmente eso está asociado a que encuentro unos restos que tienen forma homínida, y allí donde encontré los restos con forma homínida, pues encuentro herramientas, o encuentro, por ejemplo, tumbas, y si hay tumbas, pues había un rito fúnebre, y entonces si hay rito fúnebre es porque estas personas tenían un nivel mínimo de conciencia de la muerte, y si hay herramientas, pues es un homo habilis, ¿no es cierto?, que ya es capaz de construir herramientas. Y ella habla de unos restos encontrados en, no recuerdo dónde, y dice, y había un fémur que se había fracturado y había sanado. Y la gente se queda como desconcertada, ¿cómo así? Ya. Encuentras unos restos humanos, aparentemente humanos, y lo que te da la clave de que son humanos es que un fémur se había fracturado y había sanado. Se ve el callo que se produce cuando cuando sana una fractura. ¿Por qué está diciendo eso? Por una sencilla razón. Ningún animal que se fracture el fémur va a sobrevivir el tiempo necesario para que el fémur sane. El fémur no va a sanar porque ese animal va a ser devorado por otro o va a morir mucho antes de que pueda sanar el fémur. En este caso, el fémur sanó. ¿Eso qué supone? Supone que hubo ayuda, que hubo compasión, que alguien tuvo conciencia de eso y lo cuidó y se quedó. Y le dijo, tranquilo hermano, yo me quedo con usted, yo lo cuido, yo lo protejo, hasta que usted sane. Alguien se hizo cargo de él y lo cuidó. Y para ella, esa es la primera característica de nosotros como seres humanos. Y la estamos perdiendo. ¿Sí? Algunos están diciendo que la primera característica que nosotros tenemos como seres humanos es la capacidad de matarnos unos a otros sin necesidad. Porque los animales hay, pero siempre por necesidad. O sea, un león no caza por placer, caza por hambre. Pero parece que nosotros matáramos por... Eso llevó a que alguna vez el alumno de otro personaje muy importante le dijera a este señor, Humberto Maturana, ya, profesor Maturana, yo sé que es lo que nos hace humanos. El profesor Maturana era biólogo, muere en el 2021, y una de las preguntas que él se hizo como biólogo es ¿qué es lo que nos caracteriza como humanos? Porque si nosotros comparamos el ADN de un gorila, por ejemplo, o de un chimpancé, o de un orangután con nosotros, la proximidad genética es altísima, es más del 99%, que somos iguales genéticamente.
Sin embargo, en ese menos de 1%, la diferencia es abismal, pues, pero total, profunda. Es más, uno hace esfuerzos para encontrar las semejanzas. Las diferencias son completas. Entonces Maturana se preguntaba qué es lo que hay en ese 1% que determina una diferencia tan grande como tener cultura, establecer relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y bien, este alumno le dice la capacidad de matarnos. Maturana, como buen científico, en lugar de buscar más evidencias que confirmen, busca la evidencia que no lo confirma. Porque si encuentro la evidencia que no confirma esa tesis, digo, esa tesis no se sostiene. Porque los argumentos que daba el alumno son pues, muy simples. Pues por decir, estamos conectados por Internet. Internet en realidad no fue un invento para facilitar las comunicaciones y los procesos de aprendizaje y los eventos sobre ventas efectivas, ¿no? Internet fue una herramienta del ejército norteamericano, fue diseñado para la guerra. El avión, hasta la Primera Guerra Mundial, el avión era una curiosidad. De hecho, la gente tenía miedo de subirse a eso y consideraban que eso no, que eso era una aventura. Hasta que descubrieron la utilidad para dejarle caer cosas al otro en la cabeza. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, la aviación empieza a desarrollarse como un instrumento de guerra. El radar, que es tan importante hoy en la navegación, es un instrumento diseñado para la guerra. Es decir, es efectivo, es evidente que la guerra nos ha permitido desarrollar cualquier cantidad de inventos y de tecnología. La geolocalización, el GPS, esto existe hace mucho, pero era un descubrimiento secreto del ejército norteamericano, para que las tropas se pudieran ubicar con referencia satelital en cualquier parte del mundo. Hoy lo utilizamos para movernos por cualquier ciudad, es una maravilla, pero en su origen fue un invento de guerra. Entonces tal parece que lo que nos hace desarrollar y crecer es la guerra. Maturana se pone a buscar la evidencia de lo contrario, si encuentra algo que lo haga no sustentable. Y efectivamente, inclusive, como les dije ahora, trabajando de la mano de Margaret Mead, descubre que lo que nos hace humanos tiene que ver con ser capaces de crear una forma de vida distinta, caracterizada por un elemento que está en la biología, que es la cooperación, y desarrollada por nuestra capacidad para reconocer al otro como un legítimo otro, alguien a quien nombro. Imagínense esta situación, una comunidad pequeña de seres humanos primitivos. En algún momento crecimos mucho, no hay suficiente alimento porque éramos recolectores, todavía no tenemos agricultura, entonces nos separamos, los dos grupos se separaron, cada uno coge por un lado, por el otro. Y pasan los años, 100, 200 años, y en algún momento los dos grupos vuelven y se encuentran. Estos dos grupos ya no se reconocen, no hay escritura, no hay historia, simplemente a lo lejos se miran, ¿y esos quiénes son? ¿De dónde salieron? Ya no recordamos que hace 200, 300 años nos habíamos separado. Y no hay problema. Hasta que ellos, los otros que acaban de llegar, empiezan, por ejemplo, a usar el agua que está escasa del pozo donde nosotros sacamos agua. Nosotros nos conocemos, nos nombramos, ¿sí? Y nos nombramos en relaciones de parentesco, tío, hermano, amigo, primo. ¿Sí? Ah, dije una palabra clave, amigo. Amigo. ¿Quién es el amigo? Es alguien que forma parte del grupo. No es mi papá, no es mi mamá, no es un familiar cercano, pero forma parte del grupo. Es amigo, es de acá. En cambio, esos que están al otro lado y que se están tomando nuestra agua, no son amigos. No amigos. Ahí surge la palabra enemigo. Miren qué bonito ese juego. Primero me reconozco quiénes son amigos y después reconozco a los que no lo son. O sea que para yo poder nombrar la palabra enemigo, tuve que haber construido el concepto primero de amigo. Si me permiten una fundamentación psicológica, yo soy psicólogo de profesión. Eso pasa con los bebés. Los bebés recién nacidos se dejan cargar de todo el mundo porque no reconocen a nadie. Pero rápidamente empiezan a reconocer a su núcleo.
su mamá en primer lugar, ¿cierto? Es con la que primero establecen un vínculo, y luego esos que están alrededor, papá, hermanos, sus abuelos, qué sé yo, empieza a reconocerlos. Cuando él empieza a reconocerlos y a diferenciarlos, entonces ya no se deja cargar de cualquiera, porque este no es del común. Primero está el reconocimiento del otro y luego el apartarse de ese que no es del común. Entonces, lo primero que nos permite establecer una relación como seres humanos, como dice Maturana en la diapositiva que tengo acá, es el amor. El amor como la aceptación del otro, como un legítimo otro en la convivencia. Si yo pienso eso, y si cojo esta idea que estoy planteando aquí y la llevo a mi día a día, pues cuando llega ese cliente irascible, es ese otro. Y ese es otro que además necesito para poder construir una relación, para poder salir comercialmente adelante. Entonces yo lo puedo reconocer como otro, como un legítimo otro que hoy está alterado, que hoy está ofuscado, que hoy tiene. Y en ese momento me reconozco yo también como un prestador de servicio, que necesito a ese cliente difícil para poder generar una venta. Yo pienso que si yo tengo claro que la aceptación del otro como legítimo otro me hace humano, es un elemento esencial de mi humanidad. Eso, de alguna manera, me da fortaleza para yo poder ejercer mejor mi trabajo, hacer mejor mi tarea. Y ni siquiera tiene que ver única y exclusivamente con la venta. Porque es que piensen que todos nosotros, de alguna manera, en la relación que construimos, prestamos un servicio. Yo en este momento estoy tratando de prestar un muy buen servicio a ustedes, ¿verdad? Si soy docente en una universidad y hago muchas tareas, estoy prestándole un servicio a los estudiantes. Si trabajo en una comunidad, estoy prestándole un servicio a la comunidad. De alguna manera, todos estamos en función del servicio a otros. Esa es una característica de nosotros como seres humanos. Funcionamos de esa manera. Es lo que nos permite inclusive tener la sociedad, con todos los problemas que queramos, con todos los problemas que queramos, pero es lo que nos permite tener lo que hemos logrado construir, ¿verdad? Observen que en la propuesta de Maturana simplemente aparece esta idea. Hay una forma de relacionarme desde el amor entendida como la aceptación y el reconocimiento de otro. Bueno, también hay otra forma de relacionarse que aprendimos después, y es desde el no reconocimiento, desde la exclusión, desde el rechazo. Esta lógica es la que permite construir, es la que permite desarrollar comunidades, es la que permite desarrollar sociedades. La otra lógica es la que permite hacer la guerra. No hay que irse muy lejos para encontrar ese fenómeno, pero para no tocar temas sensibles en nuestro país, pongamos el ejemplo con Ucrania y con la Unión Soviética. ¿Se ha construido algo en este año de guerra estúpida con relación a eso? No. Muertes, deterioro económico, dificultades económicas en ambos países y dificultades económicas en el mundo entero porque Ucrania es un proveedor de muchos insumos, alimentos, insumos agrícolas, etc. Entonces todo eso se ha encarecido en el mundo de cuenta de esa guerra, en la que yo no soy capaz, miren la idea, en la que yo no soy capaz de reconocer al otro como un legítimo otro. O sea, yo no soy capaz de reconocer a un Estado que de alguna manera la Unión Soviética lo nombró hace muchísimos años como Estado. Ahora Rusia dice, no, yo soy dueño de ese territorio. Todos tendremos unas versiones diferentes sobre ese tema. Pero miren que lo que hay detrás de la guerra es el no reconocimiento del otro como otro y el querer eliminarlo. Es decir, lo vuelvo enemigo. Antes tuve que haber tenido el concepto de quiénes eran mis amigos. Esta es la primera idea que quiero dejar en el día de hoy. Es como el primer elemento sobre el que quiero que trabajemos. El segundo elemento tiene que ver con un concepto que es muy sensible en el tema comercial. Porque en el tema comercial hablamos de satisfacer necesidades, ¿verdad? Cuando diseñamos productos o servicios, estamos siempre pensando en qué tipo de necesidad puedo yo satisfacer. O sea, yo en este momento tengo un producto, una charla o una conferencia, que de alguna manera puede satisfacer una necesidad de ustedes de tener mayores conocimientos para realizar una mejor gestión comercial.
Entonces siempre estamos pensando en función de necesidades, indicando muchísimas necesidades. Eso está bien, yo no voy a discutir con eso, esa es la forma como describimos el mundo, pero hay un concepto diferente de necesidad, ¿sí? Y es entender la necesidad como una cuestión esencial, es decir, algo que si no se satisface, lastima profundamente el ser. Voy a poner el ejemplo con la charla que estoy dictando ahora. En realidad, la charla que estoy dictando ahora no es una necesidad. Si ustedes no tienen necesidad de esta charla, ustedes tienen necesidad de algo mucho más esencial que tienen todos los seres humanos, que es conocimiento. El conocimiento es una necesidad fundamental porque el ser humano depende del conocimiento para sobrevivir, porque nacemos sin saber nada. Los animales traen un bagaje, traen un conocimiento. Nosotros no tenemos ningún conocimiento, tenemos que arrancar de cero. Cada ser humano que llega a este planeta tiene que arrancar de cero. Entonces, una necesidad fundamental para poder desarrollarnos y crecer, pues, es aprender. Entonces, esta charla no satisface, por decirlo así, una necesidad puntual con relación a la venta, sino que apunta a una necesidad esencial mucho más grande, que es la necesidad de conocimiento. Porque si yo no tengo conocimiento, yo no puedo sobrevivir, ¿sí? Ese es el concepto de necesidad que quiero que tengan. Voy a poner otro ejemplo para que quede claro. Hidratarme. Estaba tomando café. Yo en realidad no tengo necesidad del café. Aunque me gusta mucho el café, pero no es una necesidad esencial. La necesidad esencial es hidratarme y lo puedo satisfacer con agua. Porque si no me hidrato voy a lastimar realmente mi ser, pues puedo morir. En otras palabras, para la necesidad de hidratarme, tengo muchos satisfactores, café, gaseosas, jugos, agua, etc. Digamos que la gran variedad tiene que ver con los satisfactores, ¿sí? Pero las necesidades esenciales son poquitas. Y quiero que en este momento piensen en una necesidad esencial que a veces olvidamos. Me gustaría, voy a tratar de ser muy breve, porque hay una anécdota que me gusta relatar por lo impactante que fue para mí, tal vez, ¿no? Yo estaba empezando mi carrera como psicólogo y al principio yo hacía psicología clínica, es decir, tenía consulta, tenía pacientes. Y me invitaron de una universidad acá en Medellín a dictar un curso sobre psicología clínica bajo un enfoque particular. Entonces, lo que yo les dije a mis estudiantes era que teníamos que hacerlo. O sea, eso no era un problema de teoría, no era un problema de que yo les enseñara otro autor, que habláramos de otro libro, etcétera, sino de que empezáramos a hacerlo. Para eso se utilizaba en ese entonces, ahora se utiliza más estos recursos, se utilizaba una cosa que se llama la cámara de Gesell. Ustedes todos la conocen. Es un espacio donde hay unas personas interactuando, conversando, y otro donde hay unas personas que las ven, pero las que están en el espacio A no pueden ver a las que están en el espacio B. Por ejemplo, en las películas de policías, de acción, es normal que coloquen en la parte del fondo a unos posibles delincuentes, y a este lado está la víctima, y la víctima puede mirarlos y decir, vea, este fue. En cambio, los delincuentes o los posibles delincuentes no pueden ver a la víctima. Ese es un escenario que utilizaba mucho en consulta para formar estudiantes. Entonces, yo les dije a ellos que ellos lo iban a hacer. Y allá habían dos estudiantes de psicología de noveno y décimo semestre que iban a atender a una niña, se llamaba Carolina, que tenía 7 años, Caro, y llevaba un año sin hablar. Un año sin hablar. A ella ya le habían hecho todos los exámenes médicos para ver si tenía algún problema neurológico y no tenía nada. Entonces la mandan al psicólogo. Porque ella a los 6 años hablaba. Y un niño de 6 años tiene lenguaje completo. Y a los 6 años dejó de hablar. Entonces, mis estudiantes empezaron a presionarla en la consulta para que hablara. Una de ellas le mostraba un libro y le decía, mira, Caro, qué libro tan bonito, mira, ¿te gustan estas imágenes? Pero dime si te gustan, y le pasaban las hojas rápido, y Caro mostraba cierto interés. La otra que estaba allí, la de noveno, estaba allí como para que sintiera el ambiente. Cogió una muñeca de trapo y empezó a bailar con la muñeca y le decía, Caro, ¿o te gusta más la muñeca?
Yo le pregunto a mi grupo, que estudia del otro lado con los estudiantes, qué está pasando, qué están haciendo mal, no me saben responder. Yo les digo, mire, lo más importante en este momento no es que la niña hable, lleva un año sin hablar, ¿va a hablar ahora? Lo importante es el contacto con la niña. Entonces, las llamé, eso había un citófono, les dije a las muchachas que salieran, yo entré, saludé a la niña, la acaricié en la espalda, le dije, hola, Caro, ¿cómo estás? Obviamente no me respondió, pero tampoco me rechazó. Entonces yo me senté al lado de ella y le puse el libro para que lo viera bien y volví a empezar. Y le dije, Caro, ¿quieres que miremos este libro juntos? Y ella me contestó. Obviamente no habló, pero corrió la silla para quedar más cerca del libro y metió las manitos debajo de la mesa, con lo que me está diciendo, sí, lo vemos juntos, pero pasa las hojas usted. Y yo le contesté, listo, listo, yo paso las hojas. O sea, yo entendí el mensaje y empezamos a pasar las hojas lentamente. ¿Por qué agarré el libro y no otra cosa? Pues porque yo vi que a ella le llamó la atención el libro, que ella se interesó por el libro, que lo quería ver. Lo que pasa es que la otra lo pasaba muy rápido. Entonces me quedo despacio, pasando las hojas. De repente aparece un muñeco, yo no sé si ustedes recuerdan el muñeco de las llantas Michelin, como una serie de neumáticos. Parece un muñeco igualito, todos los neumáticos de diferente color, muy bonito. Y cuando ella lo ve, se emociona y hace... Y yo digo, ah, ¿te gusta ese muñeco? Bueno, a mí también, pero ¿qué será lo que te gusta a ti? ¿Los colores? ¿O que parece como de caucho? Porque yo lo quiero, entonces yo mandaba la mano al libro, entonces yo lo quiero arrancar del libro. Ella me contesta, sube los hombros, o sea, no le voy a decir. Yo le digo, ah, listo, no me diga. Seguimos pasando las hojas, hay otro muñeco parecido y yo veo que ella se sonríe y yo le digo, ah, ese también te gusta. Me quedo quieto un momentico y ella saca la manito y empieza a pasar las hojas ella. Y luego otro muñeco similar y esta vez se ríe y me mira. Primera vez que establecemos contacto visual. Yo le digo, ya sé que te gusta ese, pero ¿qué será lo que te gusta a ti? Que es como de muchos colores o que se puede estirar. ¿Qué será lo que te gusta? Y no le insistía que me respondiera y ella siguió pasando las hojas. Aparece el mismo muñeco del principio, pero con otros colores como verdes y azules fosforescentes. Cuando Carito lo ve, hace el mismo gesto del principio. ¡Ah! Y yo le digo, ah, ese también te gusta. Y obsérvenme, por favor. Cuando yo le digo, ese también te gusta, ella dice, ah, sí. Y inmediatamente se tapa la boca. ¿Por qué se le salió el así? ¿Por qué una niña que de aposta llevaba un año sin hablar, en ese momentico me habla? Pues por lo menos se le sale el así. Claro, ya no, ya la sesión se dañó, ya se puso tensa, volvió a meter las manos debajo. Yo terminé de pasar el libro como si no hubiese ocurrido nada y le pregunto, apenas terminamos de ver el libro, ¿quieres que volvamos a conversar dentro de 8 días? Y la niña se para, busca otro libro en el estante, me lo trae, me lo entrega y le digo, listo, este lo miramos dentro de 8 días. Mire, a pesar de que la pillé en su secreto de no hablar, ya les digo por qué, para no dejarlos empezados con la historia, ella seguía confiando en mí. Me trae el libro para que volvamos a conversar. Caro era la primera niña de 2 familias, o sea, de las 2 familias de origen, no tanto por papá como por mamá, era la única niña, y la consentida de todos los tíos, por lado y lado, durante esos primeros 6 años. Pero en el 6º año nació un primito, ni siquiera un hermano, un primito. Y bueno, ella ya dejó de ser el centro de atención. Y cualquier día se da cuenta que si no habla, pues llama la atención y se queda sin hablar para poder captar y ser vista por los demás. ¿Por qué les cuento todo eso? Miren, si ustedes me copian esa historia y se la llevan en el corazón, créanme que les estoy dando una herramienta poderosa, porque los seres humanos tenemos la necesidad de saber, de sentir que existimos para el otro. Es decir, que el otro me ve, que soy valioso e importante para el otro. Por eso, un médico tiene que transmitir que en este momento no hay nada más importante para mí que usted. Así tenga 20 pacientes afuera esperando. Pero en este momento, en estos 5 minutos, es con usted que estoy. Y no hay nada más importante para mí que usted.
Toda mi atención está puesta en usted. Cuando yo logro transmitirle eso al otro, las defensas, las armas que el otro tiene, van bajando. Por eso, Carito se le salió la silla. Porque no había un ser humano más importante para mí en ese momento que esa niña. A mí se me olvidaron mis estudiantes, se me olvidaron que estaba en una clase. Estoy enfocado en ella, en atenderla, en hacerle saber que ella existe para mí. Esa es una necesidad esencial que olvidamos. La tenemos los seres humanos más o menos desde que nacemos y por ahí hasta los 99 años. A algunos les dura un poquito más. O sea, siempre. Hay unos momentos claves, hago un paréntesis en esta reflexión. Obviamente un niño bebé requiere mucho saber que existe para el otro. Los primeros llantos del niño se conocen como llantos de abandono, porque se siente solo. Él necesita sentir que está mirado por otro. Luego, lo requieren mucho los adolescentes, y a los adolescentes nos da, qué pereza, está de fastidioso ese muchacho, la edad tan horrible que está, no le pare bolas. Justo lo contrario, hay que pararle bolas. Él está necesitando saber que existe para otros, ¿cierto? Que los otros lo miran. Y bueno, en la vejez. En la vejez y desafortunadamente tampoco le dedicamos mucho tiempo a los viejos. Cierro el paréntesis para decirles, miren la herramienta desde el punto de vista comercial. Miren la herramienta desde el punto de vista de venta. Miren la herramienta que les estoy dando de prestar atención desde el punto de vista de establecer relaciones comerciales de largo plazo. Lo primero que yo le tendría que transmitir a una persona es que en ese momento que está conmigo es lo más importante, que lo quiero atender, que le quiero dedicar toda mi atención. Miren que eso puede que esté escrito en los famosos protocolos de servicio. Pero es decir, está escrito, préstele atención, mírelo a los ojos, ¿sí? Escúchelo. Pero no le dicen a uno por qué. Y la razón fundamental es esa, porque yo estoy satisfaciendo una necesidad esencial. Les voy a contar algo más sobre esto por lo importante que me parece. Esta frase que ustedes encuentran ahí en lenguaje Zulu y también en Swahili es muy similar. Umuntu, ni Ubuntu, Nagumuntu. Significa una persona, es una persona a causa de los demás. Es decir, yo en este momento soy un conferencista virtual porque existen ustedes, porque ustedes me están escuchando. Ustedes le dan razón de ser a mi existencia en este momento. Piensen lo importante que es eso. Yo puedo decir que soy amigo porque tengo una amiga, porque tengo un amigo. Yo puedo decir que soy profesor porque tengo alumnos. Yo puedo decir que soy gerente porque dirijo un equipo de trabajo para lograr unos objetivos. Es decir, yo me defino en la relación. Los seres humanos nos definimos en la relación. Y eso es lo que significa esta frase en Zulu, Xhosa o Swahili. Una persona es una persona a causa de los demás, en relación con los demás. Y ellos crearon una palabra que hoy la hemos medio maltratado, que es Ubuntu. Ubuntu. De hecho, ya hay unos, ¿cómo se llama esto? Empresas, ¿no? De servicios profesionales de diferente tipo que les ha llamado la atención la palabra y les han puesto Ubuntu. Si ustedes digitan Ubuntu en Internet, en Google, van a encontrar empresas en primer lugar. Pero el sentido de la palabra en Zulu es empatía, es solidaridad, es reconciliación, fraternidad, perdón, diferencia. Ubuntu es un saludo. Cuando un africano de la etnia Zulu o Swahili se saluda con otro, saludan Ubuntu, Ubuntu. O sea que podríamos traducirlo mal como hola. Habría que traducirlo como te veo, es decir, existes para mí. Y en ese orden de ideas, que existes para mí, quiero ser solidario contigo, quiero que nos reconciliemos, quiero que construyamos, quiero que nos perdonemos, quiero que hagamos cosas juntos.
Y simplemente fue un saludo, Ubuntu. Pero tiene toda esta carga de sentido tan terriblemente fuerte, si fuéramos conscientes de qué significa el hola en la calle, o qué significa el buenos días cuando recibo a un cliente en mi negocio. Debería desde el corazón decir, estoy dispuesto a ayudarte, y en este momento tú eres lo más importante para mí. Unos estudios sociológicos bien interesantes, no me voy a detener en ellos ahora, porque ya se nos está terminando el tiempo, ya enseguida Diana y alguna de las coordinadoras me van a jalar las orejas, pero algunos estudios sociológicos sugieren que es en virtud de esta cultura Ubuntu que estas comunidades africanas que han tenido tantos problemas de hambre por escasez de alimentos, de presión de comunidades blancas, ¿cierto?, de amenaza para ser exterminados, de dominación, etc., han logrado sobrevivir y mantener su identidad cultural por este elemento, por el reconocimiento entre ellos como legítimos otros que se ayudan, que se empujan. Miren que las dos ideas que quiero plantear para fortalecernos en la esencia de la prestación del servicio se complementan. La primera es que yo reconozco al otro como legítimo otro, y la segunda que estoy dispuesto a hacerle saber que es importante para mí, que existe para mí. No puedo hacer lo segundo sin lo primero, no puedo hacer lo segundo sin reconocerlo como un legítimo otro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar un poco esto? Me gusta mucho esta definición que tiene Mafalda de suéter. ¿Qué es un suéter? Dice Mafalda, algo que mi mamá me pone cuando a ella le da frío. Eso es bien interesante, porque en esa frase de Mafalda, en ese chiste de Mafalda, yo no estoy pensando en el otro, yo estoy pensando en mí. Estoy regalando, colocando, protegiendo, no desde la realidad del otro, sino desde la realidad mía. Y el verdadero servicio parte de la realidad del otro, no de la realidad mía. El amor se manifiesta fundamentalmente desde la realidad del otro, no desde la realidad mía. Es decir, ¿cómo debo amar al otro? Voy a poner el ejemplo con los hijos. Tengo 3 hijos ya grandes. El menor Alejandro tiene 19 y la mayor tiene 28, en la mitad hay uno de 23, 22. ¿Cómo los hago? ¿Cómo hago para amarlos? Si voy y me pongo a abrazar a mi hijo Alejandro para expresarle mi afecto, yo soy abrazador, a mí me hacen falta los abrazos, pero estoy seguro que él me va a hacer, ¿qué pasa, papá? Déjese, quítese, córrase. Porque él no es así. Pero él todo el tiempo me está buscando por celular, preguntándome cómo estoy. Y yo tengo que responderle y hacerle saber que estoy pendiente de él. Para él es supremamente importante eso. Entonces yo hago el esfuerzo de estar conectado en redes sociales, porque lo amo, ¿verdad? Pero si lo amo con los abrazos, él tal vez no entiende mucho mi amor. Entiende el amor cuando yo le respondo por acá, o simplemente cuando le pregunto, oiga, ¿cómo va hoy? ¿Usted por qué no me ha escrito? Soy importante. ¿Cómo amo, o mejor, cómo le expreso mi amor a las personas que amo? Debería pensar cómo esperan ellos ese amor. Y eso no es fácil, porque todos son distintos y todos lo esperan de una manera diferente. Entonces, ¿cómo hago yo para expresar ese amor? Igual tengo que pensar en cómo hago para prestar el servicio. Entonces yo tendría que cambiar cosas a la hora de prestar un servicio desde la realidad y de la perspectiva del otro, no desde la realidad mía. Hagámonos preguntas claves para ir cerrando este tema. ¿Por qué los clientes me buscan? ¿Qué es lo que ellos esperan de mí? Miren que esa pregunta está desde la realidad del otro. Para ellos, para los clientes que tengo regularmente, ¿qué es un buen servicio? ¿Qué es una buena prestación de servicio? Estoy preguntándome desde ellos. ¿Qué es lo que ellos esperan en términos de tiempo de respuesta, amabilidad, puntualidad? ¿Qué es lo que ellos esperan frente a eso? No todos
esperan lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo más importante para el otro? Esa sería la pregunta fundamental que quiero dejarles en la mañana de hoy. Entonces repaso los 3 elementos que para mí son claves en esto, y es la primera, el reconocimiento del otro, la conciencia del otro. El segundo, el atender al otro, el entender que hay una necesidad esencial, que es la de ser visto y reconocido por el otro. Y la tercera, desde el otro, qué es lo que él requiere, es decir, cómo lo amo, cómo amo desde el otro. Y esa última es tal vez la más difícil. Sin embargo, todo eso que acabo de decir en estos 50 minutos de reflexión, lo podemos resumir en una frase de este señor que se llama Rabindranath Tagore. Y Tagore decía, dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio, porque en eso nos movemos los seres humanos, en el servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. De alguna manera, nosotros hemos confundido el servicio con el servilismo. Y por eso en algunas culturas, en algunos países, uno lo ve, en algunas regiones de Colombia, uno lo ve, hay una mayor o menor disposición a servir. Yo soy nacido y criado en Antioquia, pero he tenido la oportunidad, por mi trabajo, de conocer muchos rincones. Y los paisas tienen fama de prestar un buen servicio. Y de alguna manera es verdad. Usted pregunta por algo y va a encontrarse que la mayoría de la gente quiere decirle dónde es más, lo acompaña, lo lleva, le muestra. Pero eso no pasa en todas partes. Sin embargo, un elemento de la humanidad, no de los paisas, sino de todos, es preocuparnos por prestar un buen servicio, porque en eso nos movemos, y descubrir en el servicio alegría. Bueno, eso era lo que les quería plantear en la mañana de hoy. Si quieren, abrimos, nos quedan creo que 5 minutos para que miremos algunas preguntas si las hay, algún comentario si lo hay. Quise acelerar un poquito para poder abrir ese espacio. ¿Qué dicen? Yo veo algunos comentarios en el chat, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Hay una pregunta muy interesante. La pregunta nos da para toda una mañana de reflexión. ¿Cómo mejorar el clima laboral? Wow. Bueno, contestémosla parcialmente, porque repito que es una pregunta que nos gastaría toda la mañana. Pero lo voy a contestar desde donde estamos hablando en la mañana de hoy. Y se la voy a dirigir a todos los que en este momento tienen personas a cargo. Una de las líneas de trabajo que más hago y que más nos movemos es con los temas de liderazgo. Y hay una concepción, a mi modo de ver, errada en torno al liderazgo. Es que a veces los líderes asumimos que tenemos un equipo de colaboradores para que nos sirvan, ¿sí? Para que me ayuden a mí a lograr los objetivos. Cambiemos ese paradigma, volteémoslo. Yo como líder cuento con un equipo de trabajo a quien le sirvo para que el equipo de trabajo logre los objetivos. Es decir, yo tengo que asegurarme de que mi equipo de trabajo tenga todas las condiciones necesarias, todo lo que ellos requieren para poder lograr los objetivos.
tengo que hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por ellos mismos, porque por su nivel jerárquico, por lo que sea, no lo pueden hacer. Entonces yo sí puedo conseguir recursos, yo sí puedo hablar con la dirección, yo sí puedo, para prestarles un servicio a ellos y que sean ellos los que logren los objetivos. Piensen en eso que estoy diciendo y verá que eso inmediatamente va a generar un cambio en el clima laboral de una organización, de un equipo de trabajo. Si yo como líder me veo más en función de servir que en estar reclamando o en estar pidiendo que a mí me sirvan. El problema es que el paradigma, el chip es difícil de cambiar, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy el jefe, háganme, a mí, hagamos. Habría que pensar y cómo ustedes, o qué requieren ustedes para que podamos lograrlo. Aquí hay un comentario que se hace cuando el líder no cede, no delega, no busca conciliación. ¿Qué se debe hacer? Bueno, es bien complicado. Me lo encuentro permanentemente en las organizaciones con las que tenemos el gusto de trabajar. Estoy hablando justamente de eso, de un cambio de paradigma, de un cambio de mentalidad. Y bueno, si hay posibilidad desde algún área de la organización de confrontar directamente a esta persona. Un poco el valor que tienen ahora las sesiones de coaching, si son bien elaboradas, si son bien hechas, es eso, ¿no? Yo confronto directamente. ¿Usted cree que estos son los resultados? Que esto logra resultados. Les cuento esto. Hoy, en muchas organizaciones, no solamente se está valorando el logro de los resultados, sino la relación que un líder establece con la persona. Y por la mala relación que un líder establece con las personas, se toman decisiones. Y se están tomando decisiones de no contar más con usted, a pesar de que usted logra los resultados. Pero es que usted logra los resultados creando un clima laboral difícil, creando una confrontación permanente. No es lo que nosotros queremos en esta organización, no es lo que esta organización espera de un líder. Entonces, toma la decisión de sacarlo. Aquí hay un comentario, dice, muchas veces la mentalidad del líder es el yo, no el nosotros, es el nosotros y el cómo yo le sirvo al grupo, lo que hay que fomentar. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Espero pues con ese comentario haber dado por lo menos parcialmente respuesta al tema del clima laboral, que me parece que es bien complejo y es bien importante. Hoy hay claridad en que climas laborales mejores generan mejores resultados, son mucho más efectivos a la hora de generar resultados que climas laborales de tensión, de incomodidad, etc. Muy bien, estamos llegando al final, les agradezco muchísimo. Hay una pregunta, un comentario que me gusta mucho de Usfani, dice, lo más importante es encontrar lo que debo cambiar para encontrar la empatía hacia los demás. Me parece muy importante tu comentario porque se trata de eso, no se trata de mirar al otro, de señalar, es que el cliente, es que siempre ellos, como empezamos la reflexión hoy, siempre ellos van a tener razones para estar ofuscados, etcétera. ¿Que yo qué hago? ¿Yo cómo respondo a eso? ¿Yo con qué me conecto? Y para eso me tengo que fortalecer y generar más conciencia de que como ser humano soy un ser de servicios. Una pregunta me hacen, ¿cómo les enseñas eso a tus hijos? Mire, la respuesta va a ser un poco como aparentemente de cajón, pero yo creo que no hay otra forma. Y es haciéndolo, es decir, prestando servicios, prestando el servicio, mostrando cómo se presta un servicio, mostrando cómo se le responde a la gente, mostrando cómo puedo ayudar al otro. Por ejemplo, si yo en la casa quiero enseñar que hay que prestarle realmente atención al otro, pues presto atención cuando el hijo me habla. Paro lo que estoy haciendo para mirarlo a los ojos y decirle qué requiere, qué necesita. Yo estoy pendiente de usted. Le hago saber, como les dije con Alejo, le hago saber que estoy pendiente porque le pongo un chat y tú existes para mí y es importante. No hay una fórmula mágica para eso, pero la respuesta es haciéndolo. Muy bien, yo les agradezco mucho. Los invito a que conozcan los servicios de la institución, del CEIPA, que es mi universidad. Entren a la página del CEIPA, www.ceipa,
y allí van a encontrar todos los servicios, no solamente de formación profesional, pues las carreras y los posgrados que tenemos, sino todos los servicios que tenemos para el sector empresarial. Y como veo que hay una inquietud, que yo no había hablado de liderazgo hoy, y veo que hay una inquietud en el tema de liderazgo, pues tenemos una escuela de liderazgo, una serie de procesos de desarrollo de la capacidad de liderazgo que pues han dado bastantes resultados en las organizaciones, y bueno, los invito a que conozcan esos servicios y a que cuenten con nosotros. Como dijeron en la presentación, somos unos aliados de la Cámara de Comercio y de su área de formación, y pues ahí estaremos con ustedes en el Casanare cuando se requiera.